El eco del descontento. En el siglo V a.C., la ciudad que se expandía con disciplina militar vivía tensiones ocultas bajo sus murallas. Las familias humildes, obligadas a cargar con impuestos y servicio armado, regresaban de campañas sin tierras ni sustento. La presión acumulada se transformó en un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor. Las asambleas de los ciudadanos comunes se llenaban de voces que denunciaban desigualdades entre las élites y quienes sostenían la defensa de la comunidad. El campo devastado tras largas contiendas dejaba a muchos endeudados, mientras los acreedores patricios aprovechaban la ocasión para someter a los deudores. En ese ambiente sofocante, la decisión de interrumpir la colaboración armada no fue un gesto improvisado, sino una respuesta contundente a años de exigencias insatisfechas. La noticia corrió por cada esquina, generando nerviosismo en el grupo dirigente. De pronto, la capital se encontró con su ejército reducido, su frontera expuesta y la amenaza interna creciendo. Ningún enemigo externo resultaba tan intimidante como la multitud negándose a cargar con escudos. La tensión se sentía en el aire, como un silencio denso antes de la tormenta. El estruendo de la ausencia en el campo de batalla golpeaba con la misma fuerza que un choque armado. Roma había experimentado disensiones anteriores, pero nunca tan drásticas. La actitud desafiante de quienes abandonaron filas sorprendió a los aristócratas, que entendieron la magnitud de aquella fractura. Lo que comenzó como un abandono del deber bélico se transformó en una presión política imparable. Los dirigentes se vieron obligados a aceptar negociaciones, temiendo perder estabilidad. Ninguna amenaza extranjera provocó tanta urgencia en la toma de decisiones. Aquella demostración sin armas se convirtió en el acontecimiento que obligó a la clase alta a sentarse a dialogar con los desposeídos. Retiro hacia lo inesperado. Un grupo decidido se alejó de la urbe, marchando hasta un lugar apartado junto al río Anio, instalándose como si fundaran otra comunidad. La caminata masiva no solo representaba un desplazamiento físico, sino un desafío abierto a la autoridad. El campamento improvisado se llenó de fogatas, reuniones nocturnas y discursos que mantenían la cohesión de miles de inconformes. Cada día que pasaba sin campesinos en los campos ni soldados en las legiones aumentaba la presión sobre la élite gobernante. La ciudad quedaba paralizada, cosechas sin cuidado, talleres detenidos, rutas comerciales interrumpidas. El Senado, acostumbrado a imponer su voluntad, comprendió que sin trabajadores ni combatientes no podía sostener ninguna institución. La escena impactaba porque el poder se desplazaba sin armas, con la simple ausencia de quienes sostenían la vida cotidiana. En las colinas se escuchaban arengas que hablaban de dignidad, de justicia, de un equilibrio largamente negado. La distancia con la ciudad se convertía en símbolo de separación política. Nunca antes la población humilde había ejercido tal presión organizada. El temor a invasiones externas se sumaba al colapso interno, generando un estado de alarma. Entre los aristócratas circulaban rumores sobre conspiraciones, mientras los mercados quedaban vacíos y los templos silenciosos. El campamento adquirió forma de comunidad alternativa, con asambleas que tomaban decisiones colectivas. Allí se discutían derechos, se planificaban estrategias y se mantenía la firmeza de la causa. La aristocracia, privada de apoyo militar y agrícola, debió enviar emisarios a negociar. Aquella separación no fue un acto aislado, sino el inicio de un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados. El silencio de la ciudad contrastaba con el bullicio en las colinas, mostrando dónde estaba la verdadera fuerza en esos días. Acuerdo bajo presión. Cuando la tensión alcanzó su punto más alto, los representantes del Senado comprendieron que continuar resistiéndose resultaba inviable. Los emisarios enviados al campamento reconocieron públicamente que la estabilidad dependía de aceptar cambios. La reunión estuvo cargada de cautela. Los líderes de los inconformes escuchaban, evaluaban, respondían con firmeza. Se estableció que, para evitar futuras crisis, los descontentos tendrían magistrados propios con capacidad de defenderlos. Esa concesión alteraba el equilibrio de la República, pues significaba que un nuevo cuerpo de autoridades podía oponerse a las decisiones de magistrados tradicionales. La élite temía abrir una puerta difícil de cerrar, pero no tenía alternativa. La crisis de abastecimiento, el riesgo de invasiones y el vacío militar los obligaban a ceder. Entre los congregados en el monte, la noticia fue recibida con júbilo controlado, conscientes de que aquella institución ofrecía protección legal inédita. La ciudad vio retornar a miles de ciudadanos que retomaron su vida, pero ya con una herramienta institucional que limitaba abusos. Los nombres de los primeros elegidos quedaron grabados como defensores del pueblo. El Senado, aunque receloso, asumió el compromiso de respetar esa magistratura. La medida marcó un hito porque reconocía oficialmente a quienes hasta entonces habían sido ignorados en las decisiones políticas.
Aquella innovación institucional no nació de una voluntad generosa de los patricios, sino de la presión insostenible que supuso la ausencia de los plebeyos. Las calles volvieron a llenarse, los campos recuperaron actividad y las rutas comerciales reanudaron movimiento. Sin embargo, la memoria del campamento junto al río permanecía como recordatorio de lo que podía ocurrir si se negaban los acuerdos. El Senado había aprendido, a la fuerza, que ignorar a la mayoría resultaba peligroso. Nacimiento de un contrapeso. La creación de un magistrado exclusivo para los sectores populares transformó radicalmente la estructura de la República. Por primera vez, existía un funcionario que podía interponer su autoridad frente a decisiones consideradas injustas. Su cargo surgía no del favor senatorial, sino del respaldo directo de las asambleas plebeyas. Ese detalle marcaba la diferencia, pues significaba que la protección no dependía de concesiones aristocráticas, sino de una institución autónoma. Las prerrogativas de este magistrado incluían la inviolabilidad personal, lo que impedía que fuese atacado o arrestado. Además, poseía la facultad de vetar resoluciones de cónsules y senadores cuando afectaban negativamente a los suyos. Esa capacidad de freno se convirtió en un instrumento fundamental para equilibrar el poder. La República, que había nacido con instituciones dominadas por patricios, debía ahora convivir con una figura incómoda, vigilante y activa. El Senado observaba con recelo cada movimiento de los nuevos magistrados, sabiendo que podían obstaculizar proyectos. La plebe, en cambio, encontraba en ellos un resguardo frente a abusos que hasta entonces habían quedado sin respuesta. Con cada intervención, la autoridad de esta figura crecía, consolidando una tradición de resistencia institucional. Lo que había comenzado como protesta adquiría forma de mecanismo estable. El hecho de que surgiera en un momento de crisis demostraba la capacidad de los inconformes para forzar transformaciones políticas duraderas. La República ya no era la misma, porque la voz de los plebeyos se escuchaba en el corazón de las instituciones. Ese contrapeso alteraba los equilibrios de poder y convertía a los aristócratas en actores obligados a negociar. El magistrado creado en aquel contexto se volvió pieza central del sistema, abriendo un capítulo inédito en la organización política romana. Resistencia institucional. A lo largo de los años siguientes, los nuevos magistrados comenzaron a consolidar su autoridad mediante actos concretos. En más de una ocasión se enfrentaron a decisiones senatoriales que buscaban imponer tributos desmedidos o reclutamientos forzados. El derecho a vetar se convirtió en herramienta recurrente, frenando iniciativas que perjudicaban a los sectores humildes. Cada uso de esa prerrogativa reforzaba la confianza de los ciudadanos comunes en la institución. El Senado, incapaz de revertir la creación de esa magistratura, buscaba limitarla mediante maniobras políticas, pero la legitimidad popular hacía imposible suprimirla. Los magistrados acudían a las asambleas, informaban, escuchaban, mantenían contacto directo con la población. Esa cercanía les otorgaba una base que los aristócratas no podían igualar. Con el paso de las décadas, se convirtieron en guardianes de libertades concretas, defendiendo a deudores, campesinos y artesanos. La República adquirió así un rostro diferente, en el que la autoridad no residía únicamente en senadores y cónsules, sino también en quienes actuaban como escudo de los más vulnerables. El equilibrio político se volvió más complejo, porque las decisiones ya no podían tomarse sin considerar la posibilidad de un veto. Esa dinámica obligaba a negociaciones constantes, generando un sistema más balanceado. No se trataba de una victoria definitiva de los humildes, sino de un espacio institucional ganado tras un acto de resistencia colectiva. El recuerdo del Monte Anio seguía presente como advertencia para la élite, que sabía lo que podía ocurrir si intentaba desconocer acuerdos. Cada veto reafirmaba la utilidad de la institución y consolidaba la percepción de que los plebeyos tenían, por primera vez, defensores oficiales en el corazón de la República. No solo transformó el poder, sino que sembró en la República la idea duradera. Transformación social. La aparición de esta magistratura no solo modificó la política, también impactó profundamente en la vida cotidiana. Los campesinos recuperaron cierta estabilidad al sentirse resguardados frente a la amenaza de perder tierras por deudas injustas. Los artesanos pudieron reclamar un trato más equitativo en transacciones comerciales. Incluso los jóvenes convocados a filas hallaban en esos magistrados una voz que podía cuestionar exigencias desmedidas. Esta red de protección contribuyó a reducir tensiones sociales, aunque no eliminó las diferencias entre ricos y pobres. Los aristócratas debieron aceptar que su supremacía absoluta había sido quebrada. A partir de entonces, cada decisión relevante debía considerar la reacción de quienes contaban con respaldo institucional. La convivencia se volvió más dinámica, con constantes fricciones, pero también con mayores posibilidades de equilibrio.
La ciudadanía común ganó confianza, participando con mayor frecuencia en asambleas y expresando opiniones sobre temas colectivos. Ese despertar cívico configuró una sociedad distinta, menos sometida a la imposición unilateral de la élite. La República adquirió un matiz nuevo, con tensiones, negociaciones y reajustes permanentes. Los campos recuperaron productividad, los mercados recobraron movimiento y la urbe volvió a llenarse de actividad. Sin embargo, la experiencia demostró que la cohesión interna no era automática, sino producto de acuerdos construidos bajo presión. El recuerdo de aquella retirada y de la institución surgida de ella continuaba marcando cada interacción política. La vida romana ya no podía concebirse sin la presencia de esos defensores, cuya sola existencia alteraba el rumbo de las decisiones más relevantes. La República despertó, y con ella, el pueblo comprendió que la justicia también podía resistir, frente al abuso de poder. La ciudad que aprendió a ceder. Con el paso del tiempo, la República comprendió que aquella concesión había modificado para siempre su dinámica interna. Ningún proyecto, por ambicioso que fuese, podía desarrollarse sin considerar la voz de quienes habían demostrado su capacidad de paralizar la vida colectiva. El Senado, que en otros momentos se había mostrado inflexible, aprendió a negociar con una institución respaldada por multitudes. Cada generación de magistrados aportaba nuevas experiencias, acumulando facultades y ampliando su influencia. Esa presencia resultaba incómoda para los aristócratas, pero inevitable en la práctica. La República se convirtió en un escenario donde la tensión entre tradición y cambio definía cada debate. Los conflictos no desaparecieron, pero la existencia de un órgano capaz de frenar abusos garantizaba un mínimo de equilibrio. Las reformas posteriores encontrarían en esa institución un antecedente fundamental. La ciudad, que había estado al borde del colapso, descubrió que sobrevivía gracias a la aceptación de un contrapeso surgido de la protesta. Cada decisión se analizaba con cautela, midiendo posibles reacciones. El recuerdo de la marcha hacia el monte y del campamento improvisado seguía presente en la mente de senadores y ciudadanos. Aquella experiencia revelaba que la cohesión no se mantenía únicamente con disciplina militar o autoridad aristocrática, sino también con acuerdos forjados en medio de la presión social. La República avanzaba, marcada por esa nueva realidad. Roma descubrió que su verdadera estabilidad no provenía del miedo ni de la autoridad senatorial, sino de la negociación constante entre privilegio y necesidad. La ciudad, antes dividida, aprendió a sobrevivir gracias a un pacto tácito entre clases, donde la fuerza popular y la prudencia política edificaron un nuevo equilibrio que transformó para siempre la naturaleza del poder republicano, ampliando la participación de las clases romanas.